Nació en una isla casi desconocida, hijo de una nobleza menor. Murió en la isla más remota del planeta, prisionero del mundo entero. Y entre esos dos puntos, este hombre redibujó el mapa de Europa, deshizo imperios milenarios y construyó uno propio sobre sus cenizas. Fue un genio militar comparable a Alejandro y César, un legislador cuya influencia perdura hasta hoy, y una fuerza de la naturaleza que arrastró al mundo a una nueva era. Pero ¿quién fue realmente Napoleón Bonaparte? ¿El hijo de la revolución o su verdugo? ¿Un libertador o un tirano? En esta crónica exploramos la vida del hombre que se coronó a sí mismo, el águila cuyo vuelo cambió el curso de la historia. Apasionados por la historia. Presenta Napoleón, el vuelo del águila. La forja de un forastero. Napoleón de Bonaparte nació en Córcega en 1769. Siempre se sintió un forastero, un corso en un mundo de franceses, con un resentimiento ardiente hacia sus conquistadores. Pero la Revolución Francesa, que decapitó a la vieja aristocracia, fue el caos perfecto para un hombre cuyo único capital era su genio. Mientras los generales nobles huían o eran guillotinados, la República necesitaba desesperadamente talento, sin importar su origen. Y Napoleón tenía un genio innato para la guerra. Su mente era una calculadora de trayectorias, logística y, sobre todo, de la psicología del enemigo. En el asedio de Tolón, en 1793, a los 24 años, vio lo que ningún general veterano vio: la colina que, si era tomada, haría insostenible la posición de la flota británica. Su plan de artillería fue tan brillante que expulsó a los británicos y se convirtió en general de brigada. 2 años después, en París, salvó al gobierno revolucionario de una turba monárquica con una pizca de metralla, demostrando que era tan despiadado en la política como en el campo de batalla. Su nombre comenzó a ser susurrado en todos los salones: Bonaparte. La gloria en Italia y la emancipación. Su campaña en Italia fue una obra maestra de velocidad y audacia, con un ejército mal equipado y desmoralizado, al que prometió honor, gloria y riquezas. Aplastó a los austríacos en una serie de victorias deslumbrantes, convirtiéndose en el héroe indiscutible de Francia. Pero en Italia, Napoleón no solo conquistó, también liberó. Antes de la Revolución, las comunidades judías estaban confinadas a guetos, comunidades cerradas por muros o puertas. Soldados de la Revolución Francesa derribaron estas barreras en varias ciudades italianas, como Ancona, Roma, Venecia y Padua. No era un acto de piedad religiosa, era la aplicación pragmática de los principios de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Para Napoleón, un ciudadano era un ciudadano, y su utilidad para el Estado era lo único que importaba. El misterio en Egipto y la convocatoria del Sanedrín. Su ambición miraba más allá de Europa. En 1798 se embarcó en la invasión de Egipto. Militarmente, la campaña fue un fracaso, pero culturalmente fue un triunfo que reveló los secretos de un mundo antiguo al occidente. A su regreso, y ya como emperador, Napoleón dio un paso aún más revolucionario en su relación con los judíos. En 1807, hizo algo que no se había visto en casi 1800 años. Convocó a un gran Sanedrín en París. Reunió a los más importantes rabinos y líderes laicos judíos de todo su imperio para responder a una serie de preguntas. ¿Consideraban a Francia su patria? ¿Obedecerían sus leyes? ¿Lucharían por ella? Su objetivo era claro: integrar al judaísmo como una religión oficial del Estado francés, a la par que el catolicismo y el protestantismo, y transformar a los judíos en ciudadanos franceses de pleno derecho. Fue un acto que conmocionó y aterrorizó a las viejas monarquías de Europa, especialmente a la Rusia zarista.
Napoleón tuvo una influencia notable sobre los judíos en Europa, más allá de lo que refleja en sus secretos. Al desmantelar las castas feudales en gran parte del continente e introducir la igualdad promovida por la Revolución, logró más para la emancipación judía que lo conseguido en los 3 siglos anteriores. Como parte de su reconocimiento a la comunidad judía, estableció un consistorio israelita nacional en Francia. Los judíos alemanes, en particular, han visto históricamente a Napoleón como el principal precursor de su emancipación en Alemania. Cuando el gobierno exigió que los judíos adoptaran apellidos acorde con el modelo dominante, se dice que algunos eligieron el nombre Choantiel, una traducción de Bonaparte. El zar ruso Alejandro I se opuso a la emancipación de los judíos promovida por Napoleón y al establecimiento del Gran Sanedrín. Denunció vehementemente las libertades concedidas a los judíos y exigió que la Iglesia Ortodoxa rusa protestara contra la política religiosa tolerante de Napoleón. En una proclama, se refirió al emperador como el anticristo y el enemigo de Dios. Todos los estados bajo la autoridad francesa implementaron las reformas de Napoleón. En Italia, los Países Bajos y los estados alemanes, los judíos fueron emancipados y pudieron actuar como personas libres por primera vez en esas naciones. Sin embargo, tras la derrota de Napoleón en Waterloo a manos de los británicos, una contrarrevolución en muchos de estos países resultó en el restablecimiento de medidas discriminatorias contra los judíos. Emperador, legislador y amo de Europa. Como emperador, su mayor conquista quizás no fue en el campo de batalla, sino en el campo de la ley. Su Código Civil, o Código Napoleónico, fue una obra revolucionaria que consagró la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y el derecho a la propiedad. Fue el software que hizo funcionar a su imperio y se convirtió en la base de los sistemas legales de docenas de países. En el campo de batalla, su genio alcanzó su cenit en Austerlitz en 1805, donde derrotó a los ejércitos combinados de Austria y Rusia en su victoria más perfecta. En su apogeo, era el maestro de Europa. Reyes y príncipes eran sus marionetas. Pero su ambición no tenía límites, y eso fue su perdición. Su catastrófica decisión de invadir Rusia en 1812 marcó el principio del fin. Fue derrotado no por un general, sino por 2 generales: el general Invierno y el vasto espacio ruso. La retirada fue un apocalipsis. Las naciones de Europa, viendo su debilidad, se unieron contra él. Fue derrotado y exiliado a la pequeña isla de Elba. Pero el águila aún no había sido incautada. Escapó, regresó a Francia y retomó el poder sin disparar una sola bala. Fueron los 100 días. Pero Europa, unida, no le daría una segunda oportunidad. En la llanura de Waterloo en 1815, fue derrotado definitivamente. Napoleón murió en el exilio en 1821. Su legado es una paradoja. Fue un déspota que consolidó los mejores principios de la revolución. Un hombre que sumió a Europa en una guerra casi constante, pero que al hacerlo, esparció las semillas de la modernidad. Fue un hombre tan grande que la historia aún lucha por contenerlo. Un tirano, un libertador, un genio, un monstruo. Quizá al final fue simplemente Napoleón, el hombre que creyó en su propia estrella hasta que ésta se consumió, dejando al mundo cambiado para siempre. ¿Conocías esta historia? Coméntanos. No olvides dejar tu like.